Factores que afectan la erosión en canalillos y entre canalillos. Topografía. Factor LS. El factor topográfico LS refleja la influencia de la longitud y grado de la pendiente en la erosión del suelo. Se expresa como una relación unitaria con pérdida de suelo de la zona en cuestión en el numerador y la de una parcela estándar con 9% de pendiente y 22 metros de largo en el denominador. Cuanto más larga sea la pendiente, mayor será la oportunidad de acumulación y concentración del agua de escorrentía. Esta figura ilustra los aumentos en los factores LS que se producen para sitios con proporciones bajas, moderadas y altas de erosión en canalillos y entre canalillos. La mayoría de los sitios cultivados tienen proporciones moderadas de erosión en canalillos y entre canalillos. En los sitios donde esta proporción es baja, como en pastizales, la mayoría del movimiento del suelo ocurre por erosión entre canalillos. En estos sitios, la pendiente empinada tiene una influencia relativamente mayor en la erosión, mientras que la longitud de la pendiente tiene una influencia relativamente menor. Lo contrario ocurre con las zonas de construcción recién excavadas y otros sitios altamente perturbados que tienen altas proporciones de erosión en canalillos y entre canalillos. Aquí, donde predomina la erosión en canalillos, la longitud de la pendiente tiene una mayor influencia. Estos valores generalizados del factor LS para pendientes simples se pueden utilizar en la ecuación universal de pérdida de suelos, mientras que el programa informático RUSLE calcula valores más específicos de la ubicación, incluidos los valores de pendientes complejas, es decir, no uniformes. Cobertura y manejo. Factor C. La erosión y la escorrentía se ven marcadamente afectadas por diferentes tipos de sistemas de cobertura y cultivo agrícolas. Los bosques inalterados y la hierba densa proporcionan la mejor protección del suelo y son casi iguales en su eficiencia y eficacia. Inmediatamente después de una fuerte tormenta, la escorrentía, imagen izquierda, arrastra una pesada carga de sedimentos de un suelo cultivado sin casi ninguna cubierta de residuos, mientras que, imagen derecha, en un suelo con casi 100% de cobertura, el agua de escorrentía es clara. Incluso en regiones semiáridas incapaces de soportar la vegetación densa, aumentar la densidad de árboles y arbustos para cubrir más de un tercio a la mitad de la superficie del suelo puede reducir drásticamente la pérdida de suelo y agua en escorrentía. En tierras agrícolas, los cultivos forrajeros, tanto legumbres como pastizales, son más eficaces para frenar la erosión debido a la cubierta relativamente densa. Los granos pequeños como el trigo y avena son intermedios y ofrecen una obstrucción considerable al lavado superficial durante su temporada de cultivos. Los cultivos de hilera como el maíz, la soya, el algodón y las papas ofrecen relativamente poca cobertura vital durante las primeras etapas de crecimiento y por lo tanto dejan el suelo susceptible a la erosión, a menos que los residuos y rastrojos de los cultivos anteriores protejan la superficie del suelo. Los cultivos de cobertura consisten en plantas similares a los cultivos forrajeros que se mencionan
y se cultivan principalmente para frenar la erosión del suelo y mejorar la salud del mismo. Pueden proporcionar protección del suelo durante la época del año entre las temporadas de cultivo para los cultivos anuales. Para plantaciones perennes ampliamente espaciadas, como huertos y viñedos, los cultivos de cobertura pueden proteger permanentemente el suelo entre hileras de árboles y vides. Un mantillo de residuos vegetales o materiales aplicados es eficaz para proteger los suelos. Investigaciones en todos los continentes han demostrado que el mantillo superficial no tiene que ser muy grueso o cubrir el suelo por completo para hacer una contribución importante a la conservación del suelo. Incluso, pequeños aumentos en la cubierta vegetal resultan en grandes reducciones en la erosión del suelo, particularmente en la erosión entre canalillos. De manera que el uso de sistemas de labranza de conservación que dejan la mayor parte de los residuos vegetales en la superficie disminuye en gran medida los riesgos de erosión. La regulación del pastoreo para mantener una cubierta vegetativa densa en las tierras de pastoreo y pastizales y la inclusión de cultivos de heno en rotación con cultivos de hileras en tierras cultivables ayudarán a controlar tanto la erosión como la escorrentía. El factor C en la ecuación universal de pérdida del suelo o RUSLE es la relación entre la pérdida de suelo en las condiciones en cuestión y la que se produciría en suelos continuamente desnudos. Esta relación C se acercará a 1.0 donde hay poca cubierta del suelo, por ejemplo, un semillero desnudo en la primavera o suelo desnudo recién calificado en una obra en construcción. Será bajo, por ejemplo menor a 0.1, donde las grandes cantidades de residuos vegetales se dejan sobre el suelo o en áreas de vegetación perenne densa. Los valores de C son específicos de cada región y tipo de vegetación o manejo del suelo.